Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, partido de la coalición de gobierno se alista para impedir que Mintic salga de su cargo por decisión del Congreso. Pero el debate contra ella dejó hondos interrogantes de moral política. Ministra Abudinen amenazó con acciones judiciales a los representantes que la citaron, pero tales acciones son imposibles en la Constitución colombiana. Magistrado que impidió la libertad del ex senador Richard Aguilar afirma que dejar el fuero no significa escoger el juez. Mega hospital que se construirá en Pereira tendrá el nombre de la mamá del Contralor General Córdoba y este gestionó 600.000 millones para la obra. La Federación Médica insiste en que las vacunas COVID no causan la muerte de nadie, pero sí que algunos vacunados puedan contagiarse. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, mal día para Colombia en la Vuelta a España, primero por el polémico retiro de Miguel Ángel Superman López, del cual se sigue comentando mucho, y porque Egan Bernal pierde la camiseta blanca que distingue al mejor de los jóvenes. El rifle Andrés Andrade es la única baja confirmada por lesión para Colombia. El juego de mañana frente a Paraguay en Asunción será desde las 5 de la tarde. Y Colombia, con 3 medallas de oro, 7 de plata y 14 de bronce, cerró en Tokio su mejor participación en la historia de los Juegos Paralímpicos. En que Superman López hizo rabieta y abandonó la Vuelta 21. Increíble. Aquí está, esta es la imagen del día, el momento en que Miguel Ángel Superman López abandona la Vuelta a España en su penúltima etapa, a menos de 20 kilómetros de la meta. El corredor colombiano recibió la instrucción de su equipo de no luchar para no perder la posición en el podio que ya había ganado y permitirle la oportunidad de estar en a un español de su mismo equipo Movistar. Ya terminada la etapa, Superman habló con la prensa, le pidió perdón a sus compañeros y al público por haberse dejado llevar por la ira. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Un debate de moción de censura contra la ministra de Tecnologías de la Información, Karen Abudinen, por el descalabro del contrato de 2 billones de pesos para llevar Internet a las zonas rurales del país. En el debate se escucharon graves acusaciones contra la funcionaria. Eduardo López Júquer. Mónica, los citantes, todos de la oposición, hablaron de falsedades en los documentos de la licitación, de inconsistencias, del anticipo irregular de los 70.000 millones y hasta de delitos, de cuya comisión acusaron a la ministra. Ministra Karen Abudinen, usted es una corrupta. Se lo digo mirándola de frente. Durante 8 horas, congresistas citantes al debate de moción de censura enumeraron las razones para exigir la renuncia de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por su responsabilidad en la entrega de 70.000 millones de pesos para la instalación de 7.000 puntos digitales en zonas rurales. Ese 24 de octubre hay una advertencia, que es el primer documento falso que dice uno de sus funcionarios, que en esa constitución de la unión temporal ve con preocupación la última hoja donde están las firmas. Lo dice el funcionario. Según las denuncias, las empresas de la unión temporal, Centros Poblados, cambiaron su objeto y razón social una semana antes de ser habilitadas para participar en la licitación. Camilo Valencia Suescún era apoderado de una de las firmas que quería licitar. ¿Y saben qué? Casualmente también era asesor del despacho suyo, ministra. De acuerdo con otro de los citantes, los funcionarios públicos son responsables por acción u omisión. Y en este caso de los 70.000 millones de pesos, la ministra debe responder por ignorar las alertas de la Contraloría General de la República, que le recomendó no entregar el anticipo. La Contraloría determinó que los planes de inversión del anticipo presentados por los contratistas no se tratan de documentos detallados que den cuenta las acciones, plazos ni uso específico de los 68.852 millones. Jorge Gómez, del partido Dignidad, le enrostró a Abudinen haber firmado un tipo de contrato que solo puede suscribir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué se utiliza este tipo de contratación que nació para fundaciones sin ánimo de lucro y para atender las necesidades de nuestra infancia y adolescencia?
que solo puede suscribir el ICBF. Germán Navas Talero, por su parte, le recordó el tipo penal que puede enfrentar por la falta de previsión y precaución en el manejo de los recursos públicos. En este caso se da el culposo. Las razones por las cuales se incurre en culpa son impericia, imprudencia, negligencia y violación de reglamentos. Yo a usted le imputaría la negligencia total. Juanita Gubertus, del Partido Verde, por su parte, aseguró que en términos sociales y de equidad, la negligencia de la ministra les está saliendo muy cara a los estudiantes más pobres del país. Por lo menos 1.4 millones de estudiantes están sin acceso a Internet. Eso supone por lo menos el 60.8% de los estudiantes rurales de este país. Sin embargo, representantes de la coalición de gobierno como Cambio Radical, los conservadores, la U, el Centro Democrático, incluidos unos liberales, salieron en defensa de la ministra con el argumento de que estamos en etapa preelectoral. La ministra Abudinen no solo respondió en tono alto y con palabras fuertes, sino que amenazó con interponer acciones judiciales contra quienes la citaron al debate. Pero expertos constitucionalistas recordaron que la Carta Política contempla la inviolabilidad parlamentaria. Exigiendo respeto por la gestión que ha desarrollado, la ministra Karen Abudinen pidió en la Cámara de Representantes que le concedan la presunción de inocencia. Se expresó en tono agresivo y con términos duros. Mi honestidad no puede estar en duda. Quien lo haga es un canalla. En relación con los 70.000 millones que le fueron entregados a la Unión Temporal Centros Poblados, hoy bajo la lupa por los documentos falsos que presentó y por el destino que le habría dado a tales recursos, la ministra advirtió que gracias a su gestión no entregó todo lo que según ella le permite la ley, es decir, 500.000 millones de pesos. Ustedes saben que la ley permite entregar hasta el 50% del anticipo y este ministerio fue acucioso y no entregó el 50%, entregó solo el 7%. Abudinen anunció acciones legales contra quienes la citaron al debate de moción de censura. Se ha dicho todo en contra mía con el objetivo de liquidarme, pero de verdad no voy a seguir tolerando esas difamaciones de las cuales hoy he sido víctima. Acudiré a todas las autoridades del Estado para reivindicar mi nombre. Al anunciar estas acciones en contra de los parlamentarios citantes, por lo que considera difamaciones en su contra, la ministra demostró, según analistas, ignorancia del ordenamiento constitucional que consagra la inviolabilidad parlamentaria en opiniones y votos, como lo señalan el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, y el politólogo Fernando Giraldo. Artículo 185, Constitución Política. Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo. Cuando la ministra desconoce el papel del Congreso, diciendo que no tolerará más calumnias o insultos, ignora que los congresistas tienen absoluta inmunidad en dar las opiniones que ellos consideren conveniente. El profesor universitario dijo además que la ministra y todos los funcionarios están en la obligación de rendir cuentas en actos de control político. Siempre es importante recordar que todos los funcionarios que ocupen cargos públicos o cargos de responsabilidad política en un sistema que se precia de ser democrático deben rendir cuentas por el ejercicio del poder político. La ministra Abudinen no es la excepción. Desconocen fundamentalmente que el Congreso tiene la principal responsabilidad de control político sobre el Poder Ejecutivo. La presidenta de la Cámara, la uribista Jennifer Arias, citó para el 10 de septiembre el plazo máximo que la ley contempla para el efecto, la votación de la moción de censura. Poniendo esta distancia, se enfrían los ánimos y se pueden neutralizar los votos en contra. Durante el debate, las palabras y la actitud de un representante uribista llamaron la atención. Gabriel Santos, hijo del ex vicepresidente de Álvaro Uribe, Francisco Santos, se separó de la orden de su partido de apoyar a la ministra. Juan Fernando Barón. Mónica, Gabriel Santos dijo que entre los logos y la imagen de la política y los principios, escoge estos últimos y que no vota en contra de la ministra por acatamiento a su colectividad, aunque no esté de acuerdo con ella.
En medio del debate de moción de censura contra la ministra Karen Abudinen, el congresista Gabriel Santos del Centro Democrático se desligó de su partido, que por unanimidad decidió apoyar a la ministra. El hijo del ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, aseguró que a pesar de no poder pedirle la renuncia a Abudinen por el acatamiento debido a su colectividad, ella debería apartarse del cargo. Por una decisión mayoritaria de mi bancada, yo no voy a pedirle la renuncia a la señora ministra. Yo soy una persona que, a pesar de que mis convicciones me digan lo contrario, respeto la ley que hoy me obliga en este sentido. La intervención de Santos fue celebrada por los representantes de otros partidos, excepto del suyo. La política que nos lleva a lo que hoy estoy haciendo yo acá, a recoger esos principios que hoy tantos de mis electores me exigen, que le diga al país que no estoy de acuerdo con unas actitudes, a pesar de que una decisión jurídicamente vinculante me impida llegar a una conclusión. Santos, quien se ha rebelado contra varias causas del uribismo, dejó claro que si fuera por él, votaría para que la ministra Abudinen saliera del gabinete. Y es por eso que hoy yo tengo que elegir la política de los principios por encima de la connivencia de los lobos. No es la primera vez que el hijo del ex vicepresidente de Álvaro Uribe ha tenido diferencias con su partido. Hace apenas unos días acusó a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, quien también es del uribismo, de engavetar el proyecto de ley que él ha impulsado para reducir las vacaciones de los congresistas. Llevo rogando de todas las formas que desde la presidencia de Cámara envíen el proyecto de acto legislativo que ustedes han votado de manera repetida en relación con el recorte del receso legislativo. Santos recordó que tampoco estuvo de acuerdo con su partido de elegir a Arias como presidenta de la Cámara. Yo no estuve de acuerdo con su elección y yo entiendo que eso tiene unos costos políticos. Al igual que Gabriel Santos, su papá, el ex embajador de Colombia en Estados Unidos, también parece estar desligándose del Centro Democrático. En junio reconoció públicamente que el apoyo que congresistas de esa bancada le dieron al candidato republicano Donald Trump en las pasadas elecciones afectó las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Las intervenciones de congresistas en la campaña sí hicieron daño. Tengo que serle absolutamente sincero, hicieron daño. Y hoy defendió la postura de su hijo Gabriel mediante un trino dirigido al expresidente en que resalta la necesidad de seguir los principios y separarse de la corrupción. Presidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático debe demostrar que está con los principios y no con la corrupción o con los puestos que muchos han recibido y por eso actúan como borregos. Renovar las listas a Cámara y Senado es un tema urgente, es el futuro de su herencia política. Aunque no es claro si el representante Gabriel Santos se lanzará nuevamente al Congreso, por sus declaraciones harían pensar que estaría más alejado del Centro Democrático y no estaría dentro de las listas de esta bancada para las elecciones del próximo año. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá dejó en claro que la jugadita de renunciar a la curul para no ser juzgado por la Corte no implica una anulación de las órdenes de detención ya proferidas y dejó en firme la detención de Richard Aguilar. Víctor Ballestas. Mónica, según el magistrado, por un lado, no había ningún vicio en la orden ya proferida para su detención, pero por el otro, dejarlo en libertad era arriesgar las pruebas que hay porque muchas de ellas provienen de la Gobernación de Santander, que hoy está a cargo de su hermano. Se niega la petición de libertad propuesta por el defensor técnico del señor Richard Alfonso Aguilar Villa. El magistrado Luis Enrique Bustos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión que se considera relevante en el ámbito penal colombiano, en momentos en que más de 5 congresistas han renunciado a su curul para evadir el juzgamiento de la Corte Suprema, resolvió mantener la medida de aseguramiento que impuso el alto tribunal contra el ex senador Richard Aguilar, quien presuntamente se retiró del Congreso para que su proceso pasara a manos de la Fiscalía, en donde se supone que se manejan de manera más fácil las opciones de la defensa del proceso. Y esa indisciplina pues debe tener sus consecuencias. Según el togado Bustos, concederle la libertad al investigado Aguilar implica inminente afectación al proceso en su contra por la influencia que él tiene en la actual gobernación de Santander, hoy en cabeza de su hermano Mauricio. Que sin duda pues era lo que estábamos esperando. En la decisión de 54 páginas, el magistrado que estudió el caso Aguilar le da la razón a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el sentido de plantear que el procesado
mediante la renuncia a su fuero de congresista, no puede pretender escoger el juez que más le conviene. Diáfano es que el implicado goza de fuero constitucional, el cual se insiste durante el periodo comprendido entre los años 2018 al 2022 se causó y habilitaría por su calidad de congresista, significando que acusaba a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con apego a las disposiciones de la Ley 600. Según el tribunal, dejar a Aguilar en libertad desconocería el principio de igualdad. Lo realizado, indagatoria e imposición de medida de aseguramiento, cumple los mismos fines específicos que las de sus pares de la Ley 906, formulación de imputación y medida. Por tanto, son etapas ya precluidas. Agrega que al trasladar el proceso de la Corte a la Fiscalía no se pierde lo actuado en la Corte Suprema, lo cual podría tener un efecto indirecto en el proceso Uribe, en donde justamente se debate si la indagatoria que rinda el investigado en un sistema es igual y tiene los mismos efectos jurídicos que una acusación en el otro sistema. Ahí están los nombres muy claros. Recientemente han renunciado al Congreso por investigaciones abiertas en su contra en la Corte Suprema los parlamentarios Álvaro Uribe, Richard Aguilar, Eduardo Pulgar, Álvaro Hernán Prada y José Caicedo. Hace unas semanas se abrió la licitación para la construcción de un hospital de primer nivel en Pereira que tendrá por nombre el de la mamá del Contralor y que implica las obras públicas que convertirán su casa de veraneo en uno de los puntos mejor ubicados y valorados de la ciudad. Juliana Ramírez. Mónica, en la gestión del presupuesto y la promoción del proyecto en el gobierno, además del Contralor que debe vigilar y no agenciar los presupuestos, está el magistrado Rojas Ríos, que públicamente se refiere al Contralor como Pipe. Con las gestiones realizadas por el gobierno nacional y por el padrino de este proyecto, Carlos Felipe, hemos logrado aforar en el presupuesto del 2021 la suma de 200.000 millones de pesos y viene en camino la incorporación de vigencias futuras para aforar 400.000 millones de pesos adicionales. Conseguir 600.000 millones de pesos en época de escasez y en mitad de una pandemia solo es posible, como lo dice el alcalde de Pereira, Carlos Maya, con padrinos como el Contralor General de la República, Felipe Córdoba. El senador conservador Sammy Mereg y el magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, también han impulsado el hospital público que se construirá en el corregimiento de Cerritos, zona suburbana de Pereira. Fue Pipe Córdoba el que me dice luego, no son 400, tenemos 600.000 millones de pesos ya metidos en nuestra organización fiscal, en nuestro presupuesto. Como se conoce, en las funciones del Contralor General de la República no está la de conseguir recursos con el gobierno nacional. Su tarea, por el contrario, es vigilar la correcta ejecución de recursos públicos. Hasta aquí se podría inferir que su interés en este centro médico deriva de que llevará el nombre de su madre. Entregamos hoy a usted, doctor Felipe, y a su familia la ordenanza número 27 de diciembre 10 de este año, por medio de la cual se da el nombre de Hospital de Alta Complejidad del Eje Cafetero, Carolina Lararte, Nuestra Señora de los Remedios. Pero la construcción de este hospital implica un gran desarrollo urbanístico y vial que, entre otros predios, impactará una propiedad del Contralor. Al lado del Parque Ucumarí, al lado de la nueva avenida Cerritos, va a garantizar que este hospital tenga las vías de acceso adecuados y el sector adecuado para garantizar una buena prestación del servicio. También vamos a construir el acceso adecuado a la altura de la avenida principal, la avenida Tacurumbí. El Contralor Felipe Córdoba y su esposa Marcela Yepes, hija del presidente del Partido Conservador Omar Yepes, tienen desde 2015 una propiedad de 1.554 metros cuadrados en el conjunto residencial campestre Samanes de Tacurumbí, ubicado en Cerritos, en el mismo sector donde se hará el hospital. Aquí se construirá el centro médico y aquí queda la casa campestre del Contralor. Esto va a ayudar a más de 3.5 millones de habitantes que habitan la región del Eje Cafetero y el Chocó. Como ustedes bien lo saben, la problemática hoy ni siquiera es de recursos. El pasado 23 de agosto se abrió una licitación por 2.400 millones de pesos para estudiar y diseñar el sistema de vías del Hospital Carolina Lararte. Los estudios y diseños a desarrollar tienen por objeto mejorar las especificaciones y dimensiones de las vías y obras existentes según sea el caso y la propuesta de la conexión para los nuevos tramos. En el estudio previo se detalla que como mínimo se debe hacer una carretera nueva, además de 2 puentes y 2 rotondas sobre la vía Tucurumbí, que no solo pasa por el hospital, sino por
por el condominio donde tiene su inmueble el Contralor Córdoba, inmueble que seguramente se valorizará. Pusimos en conocimiento del Contralor Felipe Córdoba el contenido del anterior informe. Córdoba indicó que presentó solicitud de impedimento ante la Procuraduría para el Control Fiscal del proyecto, que no tiene ninguna propiedad contigua al hospital y que su apoyo a esa construcción solo se relaciona con los beneficios sociales que traerá para la región. El reclutamiento ilegal de un joven en Transmilenio del que hablamos la semana pasada no solamente fue una excepción. Los objetores sostienen que está ocurriendo en todo el país porque el gobierno duplicó el número de reclutados y presiona a los soldados a hacer acciones ilegales de reclutamiento, so pena de castigos militares también ilegales. Luego de las denuncias reveladas por Noticias 1 sobre reclutamiento forzado por parte del Batallón de Artillería 52 de USME del Ejército, organizaciones sociales y familiares de los jóvenes reclutados denunciaron que dentro de los batallones se estaría obligando a los soldados a reclutar una cantidad mínima diaria de jóvenes. Le están imponiendo a los soldados que lleven una cuota de jóvenes porque de lo contrario los sancionan si no los llevan. Noticias 1 obtuvo un audio en el cual presuntamente 2 soldados habrían reconocido que si no cumplen con esta cuota de llevar jóvenes a los batallones, les aplican sanciones ilegales. Los sancionan si nos llevan pelados, sea lo que sea. El capitán Alexander Marín, quien se presentó como comandante del Batallón de Artillería de USME, reconoció que hay una cuota anual que impone el Ejército para reclutamiento. Normalmente siempre nos exigen una cuantía de jóvenes para la prestación del servicio militar. La página oficial del Ejército revela que para este año la cifra de reclutamiento de jóvenes a la milicia es de 81.000, mientras que el año pasado la cuota apenas fue de 39.000. Para el abogado Alejandro Parra, esta alta cifra está generando que los procedimientos para reclutar se hagan de manera irregular, como por ejemplo generar las citaciones el mismo día. Le ponen una citación para el mismo día, lo cual también es ilegal, o le ponen una citación para el siguiente día y le dicen que solo cuando vaya al distrito militar le devuelven el documento. El abogado de la organización Objetores y Objetoras de Conciencia recordó que el Ejército no puede retener los documentos de los jóvenes. Ningún soldado le puede retener el documento a un ciudadano. Esa es una facultad exclusiva de la policía. La alta cifra de reclutamiento que impuso este año el Ejército estaría generando que se hagan detenciones arbitrarias por parte de soldados para poder cumplir con la meta a final de año. La reducción del ritmo de la vacunación con motivo de la escasez de vacunas le sirvió al sistema para hacer los ajustes y a las EPS para tramitar el cobro por sus servicios. Aunque hoy llegaron más, ya estamos atrasados. Camilo Galán. Mónica, nuestros índices están hoy por debajo de Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador y Argentina, pero podrán estar más abajo si no retoman al ritmo que habíamos avanzado hasta mediados del mes pasado, que era el doble de la velocidad actual. La falta de vacunas en el país sigue siendo un problema para el plan de vacunación, pues desde el corte del 18 de agosto pasado, cuando según cifras del Ministerio de Salud Colombia reportaba cerca de 14 millones de esquemas completos, al corte del 2 de septiembre, 15 días después, esta cifra ha incrementado tan solo en 824.000. Para el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ASEMI, Gustavo Morales, la disminución en el ritmo de vacunación es evidente, pues los números reportados ahora comparados a cuando se tenían vacunas suficientes no se pueden ocultar. Más o menos en promedio de 350.000 vacunas por día. Y ahora en los últimos días estamos vacunando poco menos de 150.000. Luego la disminución en el flujo de vacunas sí fue como del 50% según cómo se mira. En cuanto al pago de las vacunas que se han puesto en el país y la deuda del gobierno nacional para con los vacunadores, parece que al fin tendrá una solución para mejorar el flujo y pagar parte de la deuda. En el puesto de mando unificado del ministro se anunció que a las IPS les van a pagar como giro previo el 80% de las vacunas que han puesto según el reporte, sin necesidad de pasar por todas estas verificaciones de PayWeb y demás. Aunque esta pausa forzada en el plan de vacunación, según Morales, ha servido para hacer ajustes que estaban haciendo falta. El cargue de información, el pago de vacunas y demás, que ha tenido una aceleración importante en los últimos días, de modo que aunque
Aunque es un tropiezo, nadie lo niega, está el Plan Nacional de Vacunación aprovechando esta circunstancia para afinar otros aspectos que también son muy importantes. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud que procesa Our Working Data, tan solo en Sudamérica países como Chile, Uruguay y Ecuador ya tienen más del 50% de su población con esquema completo. Brasil y Argentina también superan a Colombia en número de personas con esquema completo, 30 y 34% respectivamente. Colombia en estos momentos, según estas cifras, tiene tan solo el 29% de la población con 2 dosis o esquema completo, 14.824.106, pues durante más de 2 semanas personas que tenían agendadas segundas dosis se les alargó la espera. Para Moderna, por ejemplo, 84 días después de haber recibido la primera dosis. La Federación Médica quiere explicarles a los escépticos de las vacunas que no es cierto que con la vacuna se inyecte la enfermedad y que no es que la vacuna ha enfermado a los que después de recibirla se han contagiado o han muerto, sino la forma en la que esta opera en los más frágiles. Dayana Cruz. Mónica, los médicos también están preocupados porque este momento de cifras bajas se debía aprovechar para detectar casos y evitar contagios, y no para esperar de brazos cruzados a un cuarto pico que está por comenzar. Según el presidente del Colegio Médico de Bogotá, Herman Bayona, las reacciones adversas posteriores a la vacunación, incluidos los casos de muertes, no significan necesariamente que una vacuna haya causado un problema de salud. Las personas sí pueden adquirir la enfermedad, y de esas personas que adquieren la enfermedad, si tienen comorbilidades asociadas, un 10%, ponderando todas las vacunas, pueden enfermar de manera gravemente e incluso morir, pero no tiene nada que ver con la vacuna. Es decir, el riesgo de morir por COVID-19 después de ser vacunado depende del estado de salud en el que se encuentre la persona, aún sin tener coronavirus. Es decir, si la persona padece comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad u otras enfermedades, es más probable que tenga una reacción adversa como la muerte. También señala que existen errores comunes cometidos por personas que ya han sido inoculadas, lo que probablemente conduzca a un desequilibrio en sus organismos y, en consecuencia, a un posible fallecimiento. Por eso es fundamental que las personas que están vacunadas no se relajen en las medidas de bioseguridad. Es decir, no estamos seguros hasta que todas las personas estén vacunadas, hasta que logremos la inmunidad de rebaño. Otro error común es pensar que una vez que las personas han sido vacunadas ya no pueden contagiarse, y aunque la probabilidad es mínima, nadie está exento de contraer SARS-CoV-2. Las personas que se vacunan tienen una respuesta inmunitaria y desarrollan la posibilidad de defenderse de mejor manera ante el COVID. El especialista asegura que se acerca un nuevo pico de la pandemia en el mediano plazo y que la preocupación está en los que se han negado a inmunizarse contra el virus. No sabemos si el pico va a ser mucho más fuerte o no, si el porcentaje de vacunación del país sigue siendo muy bajo. En las últimas horas aterrizó en el país un nuevo lote con 408.000 nuevas vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Con este lote, Colombia registra un total de 39,62 millones de vacunas contra el COVID-19, recibidas desde el inicio del plan de vacunación. Bloqueada la vía principal entre Los Llanos y Bogotá, en Casanare también se vive una emergencia porque las vías que van a Yopal tampoco están transitables para llevar el arroz de los cultivos a los molinos. Y el arroz que no llegue 2 días después del cultivo al molino se daña. Enrique Tapia. Mónica, los hilos de Casanare ya no pueden recibir más arroz y no hay vías para que los arroceros puedan ir hasta Villavicencio, lo que significará un impacto en el precio del cereal el año entrante. Los derrumbes que mantienen bloqueada la vía Agua Azul-Sogamoso que conecta a los departamentos de Casanare y Boyacá tienen al borde de la quiebra centenares de cultivadores de arroz que no tienen la posibilidad de movilizar el cereal, justo cuando están recogiendo una cosecha de cerca de 900.000 toneladas. No se puede sacar el arroz que está en las bodegas de los molinos y tampoco pueden venir los camiones a la zona a cargar el arroz para evacuarlo hacia otros sitios. La ruta alterna para transportar el arroz es entre Agua Azul, Casanare y Villavicencio Meta, una alternativa que aumenta el tiempo y costo del transporte. Resulta que esa vía está en obra y un recorrido que se hacía en 8 o 9 horas, se están gastando 14 o 15 horas 14 o 15 horas para llegar a Villavicencio. Como consecuencia, los fletes han ido en aumento, por lo que los camiones de carga no están yendo a Casanare. El departamento se encuentra totalmente bloqueado, no tenemos vehículos de carga. Las tractomulas que ya fueron cargadas con arroz rumbo a los molinos hacen filas hasta por 5 días para poder descargar el producto. Pues los molinos estamos a punto de colapsar en el sentido que nosotros nos vamos llenando de producto terminado
y no lo hemos podido evacuar a la velocidad que necesitamos. Incluso parte del arroz que aún no se ha podido entregar a los molinos se ha empezado a dañar dentro de los vehículos de carga. Y muchos de esos arroces llegan al molino ya quemados, porque el arroz verde es perecedero y si no se seca en los 24 o 48 horas, pues simplemente se daña. El dirigente gremial señaló que las consecuencias de las pérdidas del cereal se verán reflejadas en el precio en el primer trimestre de 2022 y agregó que aunque el gobierno está trabajando en reparar las vías, los esfuerzos son insuficientes. Las llamadas a los números fijos a los que nos acostumbramos a marcar con el 03 ahora deberán hacerse con el prefijo de 60. La nueva forma de marcar que se impone en el país a partir del 1 de septiembre, es decir, hace 4 días, consiste en unificar cualquier llamada en 10 dígitos, sin importar si se hace desde teléfonos fijos o celulares a cualquier otro número de Colombia. Ilustramos las diferentes opciones. Llamadas locales de fijo a fijo. 60 más el número que identifica la zona o código de área. Por ejemplo, 1 para Bogotá, 2 para Cali, 4 para Medellín. Después se marca el número telefónico. Llamadas larga distancia nacional, de fijo a diferente ciudad. Se eliminan los prefijos anteriores y se marca 60 más código de área de la ciudad a la que llama, más el número telefónico. Por ejemplo, si la llamada que se va a realizar es a Medellín, se deberá marcar 60 más 4 más el número de teléfono. Llamadas de fijo a celular. Se marca directamente el número del celular sin ningún prefijo. Llamadas de celular a fijo. Se marca 60 más el código de área más el número de teléfono. Las llamadas internacionales a teléfonos fijos. Se mantiene el código del país, por ejemplo 57, que es el número que identifica a Colombia, más 60, más el código de la ciudad o región, más el número de teléfono. Las llamadas de celular a celular se hacen como siempre, directo y sin prefijos. El atraso nacional en conectividad dejó una cicatriz mayor en la educación de los niños de los centros poblados más alejados, lo que indican los indicadores. Según el estudio de conectividad rural de la Conferencia Económica para América Latina, CEPAL, los campesinos mejor conectados son los de Venezuela, los dominicanos, los brasileños, los guatemaltecos y los chilenos. Esto indica que además de 70.000 millones, se perdieron tiempo, conectividad, equidad y educación. Esto es lo que indican los indicadores. Las cesantías son aportes del patrón a una reserva de efectivo que el empleado guarda para tiempo en paro y que pueden hacer también los trabajadores independientes que son su propio patrón. Las cesantías son un ahorro para el desempleo en el que la ley obliga a las empresas a pagar un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por cada fracción de año. Sin embargo, si usted es independiente o tiene un contrato de prestación de servicios, puede hacerlo de manera voluntaria con las mismas ventajas. Las cesantías también son utilizadas por los trabajadores cuando necesiten hacer una inversión en educación y vivienda. En el caso de trabajadores independientes, el retiro del dinero se puede dar en cualquier momento sin restricción ni destinación específica. Al elegir este colchón como ahorro le generará una rentabilidad, ya sea que escoja un portafolio de corto plazo diseñado para afiliados que deseen retirar el ahorro en un tiempo menor a un año o portafolio a largo plazo para periodos mayores de 12 meses y que normalmente genera una mayor rentabilidad. Como independiente debe primero realizar una afiliación en cualquiera de los 5 fondos de cesantías. Luego debe contactar a un operador de información o a la planilla integrada de liquidación de aportes pila, registrarse en el portal transaccional, cargar la información y pagar. Economía de bolsillo. Las oportunidades son visibles cuando lo complejo se hace simple. Bancolombia, Sura. Ya regresamos con la fuga del soldado que drogado asesinó a una transexual en Cerrito Valle. Este es Noticias 1, la red independiente. El cambio climático le pasó esta semana su factura a Nueva York, que a pesar de su infraestructura líder en agualluvias, no pudo con las que recibió el jueves y el viernes. Estas produjeron al menos 14 muertes y el colapso del metro y de 2 de sus 3 aeropuertos. Este es Noticias 1, la red independiente.
Un juez de Miranda, Cauca, encontró que para enviar a la casa al soldado que drogado le disparó a muerte a un transexual en una vía del Valle del Cauca, ni la defensa ni el juez argumentaron. En cambio, que existían razones para que él fuera a prisión, pero al presunto asesino no se le pudo notificar la orden porque no estaba en casa. Un juez de segunda instancia dio la orden de enviar a la cárcel a Cristian Saavedra Arias, el ex soldado del ejército que asesinó el pasado 24 de septiembre de 2020 a la joven Juliana Giraldo en zona rural de Miranda, Cauca. Miren, ayúdenme, no tenemos nada. Había sido favorecido el 18 de mayo de 2021 con la medida de casa por cárcel. Es cierto que la juez ACU no ofreció razones suficientes para otorgarle la detención domiciliaria a Cristian Saavedra Arias. Para el juez es claro que Saavedra Arias sí es un peligro para la sociedad, teniendo en cuenta que el día que le disparó a Juliana estaba drogado y ya tenía antecedentes de mala conducta dentro del ejército, donde prestaba su servicio militar. Que esta persona desde antaño era proclive a ciertas circunstancias que le impedían el asumir un sano juicio de cara a las órdenes que emanaban de su comandante. Según los argumentos que expuso el abogado de la defensa para la primera instancia, que renunció esta misma semana, el joven no disparó de manera intencional, solo se resbaló y su fusil se accionó accidentalmente. ¡Me la mató! Sin embargo, el juez señaló que este violó todos los protocolos establecidos. El joven Cristian Saavedra Arias disparó en contra del vehículo donde se movilizaban personas de la población civil, destacando las órdenes de su comandante y desconociendo las normas de derecho internacional humanitario. La madre de Juliana Giraldo recibió complacida la decisión. Sin embargo, insiste en que no solo el ex soldado debe ser llamado a responder por el crimen. Hay una sola persona pagando por los hechos donde murió Juliana y los altos mandos del ejército también deben de responder. Cristian Arias, quien se suponía estaba bajo prisión domiciliaria en una vereda donde se desempeñaba en labores de construcción, no ha podido ser ubicado. El camino entre una reunión de trabajo y otra les daba a los trabajadores sedentarios un mínimo de ejercicio que les ayudaba a sus corazones, pero ahora que el paso se da desde una aplicación a otra, la ventaja se perdió y aparecieron las consecuencias. Las extensas jornadas de trabajo en casa y estar sentados mucho tiempo frente al computador es con el paso de los días una actitud sedentaria. Esta afecta a la salud y también conlleva a la pérdida de acondicionamiento físico que en ocasiones causa problemas cardiovasculares. Aumento de la presión arterial, aumento del ritmo cardíaco al cual va bombeando el corazón la sangre y una oxidación o un envejecimiento más prematuro del sistema cardiovascular. Según los expertos, este encierro prolongado debido a las cuarentenas y la nula actividad física ha llevado a que más personas sean atendidas de emergencia. Esto aumenta el riesgo cardiovascular. Muchos de estos pacientes han terminado en consultas a urgencias, ha aumentado la incidencia de descompensaciones de retención de líquidos, falla cardíaca y de eventos coronarios. Ante el panorama que ofrece la virtualidad, la recomendación es evitar tiempo muerto frente al teclado e implementar pausas activas de trabajo cada 2 horas y realizar cualquier tipo de actividad física para evitar este tipo de fenómenos. Los usuarios de Twitter tendrán la posibilidad de eliminar seguidores molestos sin bloquearlos, borrar sus trinos con el tiempo y filtros para sus contactos e interacciones, con las reformas que está aprobando desde esta semana. La red social Twitter se encuentra probando una serie de herramientas para mejorar la privacidad de sus usuarios, entre las que están la opción de eliminar trinos viejos y eliminar seguidores sin la necesidad de bloquearlos. La herramienta más importante que está probando la red social es la de archivar tweets, opción que permitirá a los usuarios ocultar publicaciones antiguas después de cierto periodo de tiempo. Los tweets serán visibles para el dueño de la cuenta, pero al cabo de 30, 60 o 90 días dejarán de estar a la vista de otros usuarios de Twitter. Otra novedad en la que está trabajando la red social es en la opción de eliminar seguidores. Hasta el momento las personas no pueden eliminar a alguien de Twitter sin bloquearlo, pero esto ya no será necesario. Twitter también está trabajando en la opción de ocultar los tweets que gustan. Así, usted podrá escoger si todos los usuarios pueden ver el contenido al que le da like o si por el contrario solo pueden verlo sus seguidores o algunos de ellos. Según Twitter, estas herramientas buscan dar más control a los usuarios sobre quiénes ven sus publicaciones y sobre su lista de seguidores. Aún no hay fecha de lanzamiento al público, pero se espera que estas herramientas estén disponibles a finales de este mes. Hay perros que viven mejor que las personas, pero no todos desarrollan hábitos de sueño como los de este juicioso perro.
redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.